si en este momento tenemos una crisis de consumo, lo que tenemos que hacer es un shock de consumo. Entonces, se tiene que implementar medidas como, por ejemplo, las políticas de empleo temporal. Ahora nosotros nos vamos a ir a un enlace vía Zoom con Daniel Hermosa. Él es director de MIPYMES Unidas. ¿Por qué? Porque según información que ellos tienen, entre 30 a 40 empresas de MIPYMES formales podrían cerrar diariamente en la región Piura a causa de la inflación, y esto por esta desgracia climatológica que está pasando en esta parte del país. Bienvenido, señor Hermosa, Exitosa. Cifras que lamentablemente no las tienen mapeadas, ¿no? O sea, ellos por supuesto tienen toda la información que dan los gobiernos regionales y locales a nivel del norte sobre lo que está destruyendo esta crisis climática, pero no tienen la información de qué está sucediendo en el sector de la micro y pequeña empresa, que no solamente es un tema empresarial, sino también empleo, ¿cierto?, que afecta gravemente a muchas familias en el norte, especialmente en Piura. Claro, no solamente es un tema empresarial, sino también genera un tema social, porque ¿de qué va a vivir todas estas personas? Además es toda una cadena, ¿no? Porque se genera empleo. Efectivamente. Mira, las cifras que nosotros estamos manejando, Piura, existe 99.000 empresas formales. Habría que sumarle también las informales, las que no están mapeadas o las que no tienen RUT, que también han sufrido no solamente el deterioro de sus talleres por el tema climático, sino también la pérdida de productos, ¿no? Tanto en el sector confecciones, así como en el sector servicios, se han visto gravemente afectados y se ven gravemente afectados de manera permanente. En la estadística normal, en tiempos normales, aproximadamente entre 10 y 14 empresas desaparecen de manera diaria en tiempos normales. Es un poco la dinámica empresarial. Empresas abren y empresas cierran. Pero debido a la crisis que estamos viviendo, no solamente la climática, sino también la política, esto se ha duplicado de manera alarmante en la zona norte del país. Chiclayo, por ejemplo, está también en el orden más o menos de 15 empresas, de 15 a 30 empresas diarias, ¿no? Y así todo el norte está de una manera acelerada la pérdida de empresas. Ahora, ¿qué significa esto? No necesariamente que quebraron, cerraron y ya no están haciendo nada. Lamentablemente muchas de ellas están migrando a la informalidad. En otras palabras, ya no están tributando ni están pagando las leyes laborales ni ningún beneficio a sus trabajadores. Que dicho sea de paso, están de acuerdo porque eso implica la sobrevivencia de la empresa. ¿Debido a qué? A que no solamente estamos viviendo una crisis económica debido a la inflación, sino también estamos en una recesión bastante fuerte que está disminuyendo el consumo de las personas. Entonces, toda esta mezcla de subir precios por un lado debido a la inflación y por otro lado tener menos consumidores, está trayendo como consecuencia una fragilidad acelerada de las empresas, no solamente en Piura, sino realmente en todo el norte. Pero esto también hay que extrapolarlo a todo el país, porque la crisis política y económica continúa en todo el país y realmente creo que el gobierno debe comenzar a asumir medidas contra este ciclo económico que, si bien es cierto, está pasando en el mundo. ¿Y qué medidas son las que funcionan mejor, las que no se están haciendo? Mira, si en este momento tenemos una crisis de consumo, lo que tenemos que hacer es un shock de consumo. Entonces, se tiene que implementar medidas como, por ejemplo, las políticas de empleo temporal, que, si bien es cierto, ya el Ministerio de Trabajo está firmando algunos convenios con municipalidades. Nos parece muy insuficiente los 300 millones de soles que fueron anunciados hace unas semanas. Lo que pasa es que, si bien es cierto, el Tesoro Público, las finanzas, no permiten estirar más los fondos de contingencia que tiene el Estado, creo que tiene que hacer un gran esfuerzo el Ejecutivo con el Congreso, sobre todo con la Comisión de Presupuesto, para reformular los presupuestos que fueron aprobados el año pasado con la ley de presupuesto, de tal manera que haya más liquidez para inyectar directamente el dinero al consumidor. Hoy día es muy importante tener obras, definitivamente lo es, pero más importante en este momento es sostener el consumo, porque eso significa mejor alimentación para nuestras familias y también, dicho sea de paso, contribuye a la reactivación económica, porque van a poder adquirir productos que en este momento no están adquiriendo. Entonces, tenemos por un lado la reactivación del consumo a partir de estos programas temporales, incrementar el presupuesto de compras Mi Perú, que es un programa muy interesante que dinamiza la economía de las MIPES,
y por otro lado también mejorar a nuestros cesantes y jubilados y por qué no pagar de una vez algo del FONAVI para que haya liquidez en el mercado, de tal manera que esta caída libre que estamos sufriendo por las medidas recesivas, al subir los intereses bancarios obviamente, no sea tan drástica y tan dramática, porque hay que considerar, Karina, que esto suma todas las otras crisis que venimos arrastrando de hace varios años. Claro, entonces para la reactivación del consumo lo que se necesita es más trabajo, generación de empleo, y eso no se está viendo. Mira, nosotros estamos pagando lamentablemente las cuentas del error del gobierno del señor Castillo. El señor Castillo salió a predicar el tema de la Constitución, de la Constituyente, y lo que hizo fue ahuyentar las inversiones. Nadie invierte en un país con inseguridad legal, con una constitución tratando de modificarse. Ahuyentó las inversiones. No ha habido inversiones nuevas en el país, pero no solamente las grandes, también las pequeñas y las micro, porque todo el mundo estaba asustado de lo que podía venir. Entonces, eso fue un golpe muy grave a la economía popular, porque finalmente las grandes inversiones buscan otro país, invierten en otro país y siguen ganando, y no invierten en el nuestro. Yo creo que estamos pagando un poco esa factura. Ahora, lamentablemente, quien tiene la plata hoy y quien puede dinamizar la economía es el gobierno, es el Estado. Pero, Karina, tú y yo sabemos, y creo que todos los que nos escuchan sabemos, los tiempos que se toman. Han anunciado hace 3 meses, anunciaron con punche productivo, Perú. Con punche Perú, con todos los punches. Mientras del anuncio a la ejecución han pasado ya varios meses y todavía no se están ejecutando. ¿Debido a qué? A que los funcionarios públicos se toman su tiempo, porque las normas hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Mientras tanto, diariamente mueren empresas, como tú lo señalaba al comienzo de la entrevista, con el caso de Piura, y realmente en el caso de todo el norte, el incremento de la mortandad empresarial es altísimo. Y lo peor de todo esto, Karina, es que no se dan cuenta que esta crisis política, económica, climática, se va a sumar a una crisis del hambre, una crisis social que va a tener otro tipo de dimensión, y eso a nosotros nos preocupa sobremanera, no solamente como empresarios que buscamos mantener nuestras empresas, sino que el país se va a volver inviable y de repente, ojalá que no, ojalá me equivoque, en el 2026 vaya a haber otro personaje como Castillo asumiendo la presidencia. Usted me está diciendo, y omisiones. Según los estudios que tienen 30 a 40 empresas MIPES, medianas y pequeñas empresas formales, podrían cerrar diariamente en la región Piura. Pero usted me ha dicho que estas se van a la informalidad, y esto también golpea directamente al gobierno porque dejan de pagar impuestos. ¿Y de dónde se llenan las alforjas del gobierno para hacer las obras si es que no son de los impuestos? Mira, cuando el gobierno suelta dinero al consumo, al mes siguiente está regresando un buen porcentaje vía impuesto IGB, vía adelanto de renta, inmediatamente está regresando. Al segundo mes otro porcentaje mayor, y al final recupera, no tan corto plazo, pero recupera los 100 soles que puso en el mercado del consumo. O sea, no es pues algo que dice, bueno, suelto esta plata y la pierdo, no es así. Inmediatamente la industria comienza a fabricar más, damos más trabajo. Entonces la rueda comienza a moverse. Eso es lo que estamos necesitando en este momento y el gobierno debe entenderlo. Y por eso repito, tenemos que pedirle al Congreso, a la Comisión de Presupuesto, ¿no?, y al Ministerio de Economía, en primer lugar, no más sorpresas tributarias este año, que no suban los impuestos, por más necesario que pueda ser en este momento el selectivo al consumo, me refiero en particular, que no es una gran beta, digamos, de ingresos para el gobierno, pero que afecta, por ejemplo, a las bodegas. Y por otro lado, tratar de priorizar obras, y hay que ser honestos, los gobiernos locales y regionales son nuevos, no van a poder ejecutar todo el dinero. O sea, recién en agosto, cuando se den cuenta que no pueden ejecutar, van a revertir ese dinero para ponerlo en otro sitio. No, señores, no esperemos más tiempo. Se está perdiendo empleo y se está generando más pobreza, más desnutrición crónica infantil, Karina, anemia. Sí, la no anemia es posible está que hipotequemos el futuro. Pero sí, por supuesto. Entonces hay que tomar decisiones. Entiendo que este gobierno tiene sus debilidades, no tengo la menor duda, pero ¿saben qué, señores? Tienen que tomar decisiones ahora, porque si no, después el país va a ser inmanejable. Muy bien, muchas gracias. Nos quedamos con que se tienen que tomar decisiones y que hay que hacer algo para evitar que las MIPES cierren, porque son una gran fuerza laboral. Muchas gracias al señor Hermosa, él es director de MIPES Unidas. Muchas gracias.